Bienvenidos sean todos, ¿cierto? Aquellos que ya se vienen incorporando. A ver. Y los vamos a invitar a Lucas capítulo 14. No. Lucas capítulo 14. Nos fuimos para allá. Y la porción que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Va del verso 7 al 14, ¿ya? Y dice así. Dice, los convidados a las bodas. Observando, ¿quién observaba? Jesús, ¿ya? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verso 12 al 14 de Lucas 14. Dice así: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Amén. Bueno, ahí vemos una serie de consejos, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo ahí en medio de un banquete. Sí, hermano, estamos aquí en un banquete. Y no es en cualquier lugar, ¿ya? Porque este texto, como siempre decimos, el texto va en su contexto, ¿cierto? Y los versículos anteriores, ¿cierto?, nos dan el contexto de donde estamos ahora posicionados. Y por ejemplo, en el versículo 1 de este Lucas 14, nos dice que no es cualquier día y que no está en cualquier lugar. Mire, dice en el versículo 1, aconteció un día de reposo. Entonces ya nos damos cuenta que estamos en un día de reposo. Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿ya? Estos le acechaban, ¿ya? Bueno, entonces vemos que estamos en un día de reposo y estamos en casa de un gobernante que era fariseo. Estamos en casa de un fariseo, ¿ya? Entonces, ya ahí vamos teniendo una idea de dónde estaba Jesús cuando da esta parábola, ¿ya? Ahora, este era un almuerzo que venía en día de reposo, ¿cierto? Y esto ocurría después de la reunión que ellos hacían en la mañana en la sinagoga, ¿ya? Y se trataba de un encuentro de más fariseos, de escribas, o sea, es como que ahí estaba la élite, por así decirlo, ¿ya? Y como ya hemos visto, los fariseos constantemente estaban buscando ser reconocidos. Como siempre. Claro, estaban siempre buscando honra, siempre estaban buscando prestigio. Entonces ellos solamente se asociaban con aquellos que les igualaban en posición o que les superaban, ¿ya? Que eran más elevados a su posición, ¿ya? Nunca ellos, por ningún motivo, iban a invitar, iban a convidar a alguien que estuviera por debajo de ellos. Nunca iban a invitar a alguien que estaba por debajo de ellos, ¿ya? Pero vemos acá que, como vamos a leer, ¿cierto?, en estos versículos que les estoy diciendo, anteriores al texto que vamos a exhortar hoy, en esta ocasión, por razones, ¿cierto?, que no salen de manera específica en el texto, pero sí se nos da a entender, ¿ya? Ellos invitan a Jesús, ya hemos visto que no se llevaban bien con él, entonces podemos decir que invitan a Jesús, a quien odiaban, pero también aparece en escena un personaje que a los ojos de ellos también era despreciable, ¿ya? Que era un hombre que tenía una enfermedad, era el hombre hidrópico, era un personaje que retenía líquido en su cuerpo, ¿ya?
Así que leamos esa parte también, para que vayamos entendiendo, porque esto va de la mano, ¿ya? Dice el verso 1 al 6. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Ya? Entonces no era una reunión amistosa donde Jesús estaba, le estaban acechando. Bueno, ya hemos visto esa rivalidad, ¿cierto?, con ellos. Dice, y he aquí estaba delante de él, o sea, de Jesús, un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, o sea, a esta élite que estaba ahí reunida. Y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ellos callaron, dice el versículo 4. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él, tomando a este hombre, ¿cierto?, con esta enfermedad, le sanó y le despidió. Verso 5, y dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. O sea, nuevamente guardaron silencio. Entonces, como nos damos cuenta, ellos tenían sus intenciones ocultas. Aunque invitaron a Jesús, ¿cierto?, después de esta reunión del día de reposo, ¿cierto?, ahí en la sinagoga, lo invitan, ¿cierto?, a comer ahí, en medio de la élite, de aquellos que estaban así en el mismo estatus o más elevado, ¿ya? Vemos que no era una reunión amistosa, no lo invitaron porque les estuviera cayendo bien, sino que vemos acá que tenían estas intenciones ocultas, porque el texto nos dice ahí que le estaban acechando. Ellos le acechaban. Ellos, en otras palabras, estaban buscando una oportunidad, estaban buscando algo, ¿cierto?, que encontrar en Jesús para poder acusarlo. Y vemos acá que no era cualquier día, era un día de reposo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaban tramando? Bueno, una trampa. Querían poner una trampa. Les digo nuevamente, no sale textual en el texto, pero a la luz de lo que hemos visto con estos personajes y a la luz de lo que vemos acá en la escritura que dice que le estaban acechando, se nos da a entender eso, ¿ya? Ellos estaban intentando una vez más atraparlo, quebrantando estas tradiciones rabínicas, ¿ya?, con relación al día de reposo. ¿Y cuál era el cebo de esta trampa? Bueno, este hombre hidrópico, este hombre que tenía esta enfermedad. Dice aquí MacArthur, la hidropesia o edema es una condición médica en que el cuerpo retiene anormalmente líquidos, lo que ocasiona hinchazón. O sea, este hombre tenía mucha retención de líquido en su cara, podríamos imaginar, ¿no es cierto?, su cuerpo, ahí tenía esta retención de líquido, ¿ya? Y como ya hemos visto, en aquel entonces, y sobre todo, ¿cierto?, los rabinos veían, ¿cierto?, a aquellos que tenían enfermedades, podríamos decir, terribles. Ellos decían que las tenían porque era un juicio de Dios. Claro. ¿Ya? Era un juicio de Dios. Entonces, ellos veían esta condición como un juicio de Dios. ¿Ustedes creen que ellos hubieran invitado a un banquete de ellos, ¿cierto?, donde se codeaban con la élite, a un hombre que tenía esta condición? No, ahí ya están dando cuenta que había algo raro. Invitaron a Jesús, a quien no masticaban ni tragaban, y invitaron a un hombre aquí, aparece en escena un hombre que tenía esta enfermedad que a los ojos de ellos era juicio, y aún más, era una impureza que él estuviera así debido a esa capacidad del cuerpo de no poder eliminar los líquidos, ¿ya? Entonces lo veían como un personaje que estaba bajo el juicio de Dios y aún más impuro. No lo hubieran invitado de ninguna manera, ¿ya? Ningún fariseo podría tolerar a un personaje de esta forma, con esta enfermedad, ¿ya? Tomado así de la manera que ellos lo veían, ¿ya? Entonces vemos aquí que es evidente que ellos lo usan. Aquí ven a este personaje como un medio para hacer caer a Jesús. Lo usan, ¿ya?, con este propósito siniestro. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que, como ya había acontecido en otras ocasiones, Jesús sanaba, aunque fuera en día de reposo, ¿ya? Entonces sabían que si Jesús veía a este hombre, ¿qué iba a hacer? Iba a sanar. Entonces ahí, ¿qué? Ellos le estaban acechando.
Lo estaban mirándolo con malas intenciones para que diera un paso ahí en falso y ya, culpable, mire, está quebrantando, ¿cierto? La tradición rabínica del día de reposo. Ya tenían lista la escena. Eso es lo que ellos querían, estaban tramando. Pero vemos acá que el Señor no cae en la trampa. Él no cae en la trampa, ¿ya? Y como siempre Jesús no evade la situación, sino que Él va de frente, pero vemos acá que una vez más, como ya es de costumbre del Señor, Él invierte la situación. Y en vez de que ellos lo atraparan, Él los atrapó. Él los atrapó, ¿ya? Y vemos acá, ¿cierto? Como leíamos, que antes de realizar esta curación, Él les hace una pregunta. Muy importante esa pregunta. Les hace una pregunta, les dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y ahí vemos que ellos quedan ahí calladitos. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, porque en otra ocasión también tuvimos una situación similar, donde Jesús sana a una mujer encorvada, ¿cierto? Ahí en una sinagoga. También, ¿cierto? Le pregunta. Esto ellos lo acusaron y por el estilo, haciendo prácticamente lo mismo, pero acá guardan silencio. Y veíamos ahí en ese estudio que en la palabra de Dios tal cual, en el Antiguo Testamento tal cual, dado por Dios, no existe ninguna violación con respecto o alguna prohibición con sanar a alguien en día de reposo, ¿ya? No había ningún tipo de impedimento para poder ayudar a una persona que estuviera enferma. Y aunque fuera en día de reposo, no hay nada de eso, ¿ya? Pero como también estuvimos viendo en ese estudio, habían inserciones rabínicas, interpretaciones de ellos de esa palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, en un intento de no quebrantar, ¿cierto?, el mandamiento de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios. Ellos empiezan a poner reglas, para que no se quebrante el mandato. Pero vemos acá que es en esas inserciones rabínicas que ellos hacen, ahí estaba esta prohibición con aquellos que estaban enfermos, ¿ya? Se podía ayudar o sanar o tratar a aquellos que estaban enfermos de muerte, por así decirlo, que era crítico, grave. Pero si una persona no estaba en peligro de muerte, o sea, si ya se habían acostumbrado a verla de esa forma, ya lo conocían así, ya no era necesario, decían ellos, que sean este día, vengan otro día y sean sanados, como le dijeron esa vez a Jesús en la sinagoga, ¿ya? Pero eso era algo que ellos habían puesto, no era algo que Dios dijo, ¿ya? Entonces, vemos que esta pregunta que Jesús les hace los deja entre la espada y la pared. Ellos querían dejar así a Jesús, pero vemos que Jesús los atrapa, ¿ya? Y ellos callan, ¿ya? ¿Y Jesús qué hace? Bueno, sana al hombre. Y luego vemos que Jesús continúa y usa una lógica, ¿cierto?, simple, y les dice, o sea, si algo de ustedes cae en un pozo, en un día de reposo, ¿ustedes no le ayudarían? Era lógico que sí lo harían, porque era de ellos, aunque fuera un buey o un asno, ellos lo ayudarían, lo sacarían de ese lugar. Y como estuvimos viendo en aquel estudio, Jesús les dijo, o sea, ustedes tienen permitido, ¿cierto?, que se desate el animal para que lo lleven a beber, ¿cierto? Y después vuelva para que no tenga sed, ¿cierto? Ustedes pueden ayudar a un animal, ¿cierto? Y en esa ocasión les dijo, y yo no puedo desatar a una hija de Abraham, ¿cierto?, que lleva tantos años sufriendo esta condición. Y vemos acá que Jesús prácticamente le está diciendo lo mismo. O sea, ellos podrían haber ayudado a algo que les pertenecía. Incluso les hubieran dado, para ellos era permisible dar de beber a un animal en día de reposo, desatarlo y llevarlo a beber, ¿ya? Pero vemos acá que no les importaba la misericordia. No. Por eso es que nos encontramos, ¿cierto?, con escenas, por ejemplo, cuando Jesús les llama hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿ya? Es por eso. Porque vemos acá que ellos tenían más cuidado de los animales, pero no les importaba la misericordia a las personas. Entonces Jesús aquí, con esto, desenmascara esa hipocresía. En vez de que ellos querían atraparlo, vemos que ellos salen atrapados.
en vez de ellos querer desenmascarar a Jesús o desacreditarlo ante la multitud, los discípulos y todo, vemos que ellos son ellos mismos se pisan la cola, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, no pudieron replicar nada, como termina ahí el versículo. No pudieron decir nada, ¿ya? Y obviamente esto no era lo que ellos habían imaginado. Ellos lo estaban acechando, ellos estaban buscando, o sea, ya venimos del estudio anterior, donde estuvimos viendo que llegan ahí, oye, después de la enseñanza de Jesús, de ese llamado a entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? De que tiene que haber un arrepentimiento genuino, de que no porque sean hijos de Abraham están listos, ¿cierto? Van a ser salvos, sino que una relación, una rendición a Dios, algo personal, ¿ya? Ellos, veíamos en el estudio anterior, que no les gusta, ¿cierto? Esa enseñanza y querían sacarlo de ahí, de alguna manera. ¿Y cómo vemos ahí? Que llegan y le dicen, oye, dice Herodes que te va a matar. Y ahí veíamos, o sea, a ellos les convenía que si Herodes lo quería matar, bueno, que lo mate, mejor. Pero les incomoda las enseñanzas de Jesús, les incomoda, ¿cierto? De que Jesús esté llamando al arrepentimiento cuando ellos se creían intachables, perfectos, ¿cierto? Siervos delante de Dios. ¿Ya? Le molestaba eso. Y entonces, en una manera de hacerlo, callarlo de forma inmediata, para ellos era darles esta advertencia de que Herodes lo quería matar. Pero vemos que Jesús no se amedrenta, no se le mueve ni un cabello, no le tiembla la lengua, y le dice, ir y decir a aquella zorra que hoy y mañana hago curación y voy a echar fuera demonios, y bueno, en el tiempo que decida mi padre, yo me voy a mover de aquí porque aquí yo no voy a morir. Y aunque me vengan a decir que me va a matar, yo aquí no muero, sino que tengo que morir en Jerusalén. ¿Ya? Entonces vemos que había un intento constante de ellos de querer callar a Jesús, de querer quitarlo de escena. Han ya estado tramando matarlo. Y aquí vemos, como les decía, no sale textual, pero a la luz de todo lo que hemos visto, y tomando en consideración que le estaban acechando, que esta reunión no fue nada amistosa. Estaban buscando la oportunidad de culparle, ¿ya? Lo invitan un día de reposo, en la casa de un fariseo, estaban todos ahí acechándole, aparece en escena este hombre hidrópico, o sea, ellos tenían otra escena. Pensaban que iban a salir ahí un éxito en este plan, claro. Pero vemos que fracasan nuevamente. Y claro, estamos nosotros acostumbrados a que Jesús, ¿verdad? Enfrente a estos líderes religiosos, porque esta reunión se hace ahí. Estaba la élite de la élite. Estas reuniones se podría decir, de banquete, los que iban eran los pesos pesados, la élite de la élite, como dices tú. Entonces, al hacer esta pregunta, o a tratar de hacer caer a Jesús delante de todos los que estaban ahí, para ellos era hacer una victoria enorme. Pero resulta que ellos fueron los avergonzados porque ellos callaron. ¿Ya? Dice que ellos callaron. Y ese silencio fue la mejor respuesta que pudieron haber tenido todos los que estaban ahí. Porque si ellos decían que sí, ¿verdad? Su argumento que tenían ellos... lo estaban acechando por nada. Claro, se iba al piso. Se iba al piso, no le iban a poder hacer nada. Y ellos querían hacerle algo. Entonces, claro, su argumento se iba al piso y todo lo que ellos querían hacer se iba al mismo vertedero. Y si decían que no, la gente estaba viendo y escuchando que eran unos inhumanos. Entonces, ni por sí, ni por no, ellos podían responder. Y no es que se hayan quedado callados por quedarse callados, no. No les convenía. Jesús vio la intención de sus corazones y les dice, esto es lícito sanar en el día de reposo. Ya ellos habían escuchado anteriormente, como decía Joana, ¿verdad? Ya habían tenido esta plática, esta como discusión, y ellos sabían, ¿verdad? Entonces, cuando él les dice eso, ellos quedaron totalmente
jaque mate nadie pudo rebatir ni sí ni no, porque si decían que sí, todos sus argumentos iban al piso, y si decían que no, la gente iba a decir que eran unos inhumanos, y cualquiera de las dos respuestas era favorable a Jesús. Claro, no les convenía. Y no les convenía, y dijeron, ellos guardaban guardamos silencio, quedémonos callados porque nos dejó callados. O sea, no puede haber otra respuesta, ¿verdad?, a lo que ellos estaban buscando de Jesús. Jesús, es que tú no le puedes ganar a Dios. Ahí tú ves la sabiduría tuya, la inteligencia tuya no es nada comparada con la de Dios. Porque Dios ve el corazón del hombre. Y ve todo lo que están tramando. Y toda la intención del hombre. Entonces, ese cuchillo que está apuntando hacia ti, a esa persona, en un momento se vuelve directo a ti. Y es increíble como siempre Jesús nos sorprende con estas respuestas, en las cuales cualquiera podría decir que, y todos, yo creo que ellos mismos, los líderes, ya tenían planeado todo, y eso no cabe duda, porque eran astutos, eran inteligentes, ¿verdad? Y ellos pensaban que ya tenían todo cocinado, pero lamentablemente no contaban que estaban luchando contra Dios, no estaban luchando contra un hombre, estaban luchando contra Dios. Y Dios, ¿verdad? Que un hombre que quiera ganarle a Dios es imposible, porque Dios es el que nos creó y conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para callarle más la boca, porque él ya sabía que si respondían que sí o que no, iban a perder igual. ¿Qué hizo? Tomó la mano de este hombre y lo sanó. Y díganme algo, porque lo que digan. Y si querían decir, no, lo sanó, bueno, les dice, bueno, ustedes desatan a su buey, ustedes ayudan a su buey, a sus animales, ¿cierto? Aunque cayeran en un pozo un día de reposo. Como yo no puedo ayudar a alguien. Los animales, ¿cierto? Ya los tenían por mayor estima que los mismos humanos, ¿cierto? Claro. Y además no eran cualquiera, no era un gentil al que Jesús estaba sanando, sino que eran parte del mismo pueblo. Entonces tampoco por ese lado. Y vemos la compasión de Cristo al tocar a este hombre, sí. Y que lo sana completamente, y también lo liberta. Así es. Lo libera de estas cadenas, de esta maldición, de los prejuicios, de la enfermedad. Lo libera, lo deja libre. Ese es nuestro Cristo. Lo deja libre. Aunque muchos estaban apuntando, aunque muchos pensaron que llevando a este hombre para como un cazabobo, ¿verdad?, una trampa para Jesús, lo que hicieron es ayudar a que este hombre fuera sanado. Así es. Entonces, como bien decías tú, lo agradezco, Jesús usa, ¿verdad?, a los malos. Claro, pues porque ve lo que traman, entonces, claro, el Señor sabe cómo. Usa la intención malvada del hombre para glorificarse él. Y aquí lo vemos. No hay nadie que frene su plan, o sea. Aquí lo vemos. Como ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban ayudando a que se cumpliera el plan de Dios. Claro, eso. Amén. Así es. Entonces, vemos que tienen que haber quedado bastante enardecidos, ¿ya? Ese furor, ¿cierto? Ese celo ahí de ellos, ese orgullo, ahí que fue tocado. Pero si ustedes piensan que eso fue poco, esto continúa, ¿ya? Porque luego de este intento de ellos por atrapar a Jesús, y que al final terminaron ahí ellos atrapados, al final ellos cayeron en su propia trampa, al final ellos, ¿cierto?, terminaron callados y avergonzados, no pudieron rebatir nada. Vemos que Jesús continúa y aquí usa una parábola. ¿Ya? Es ahí cuando aparece esta parábola. Por eso les decía yo que este pasaje va conectado todo, ¿ya? Y esta parábola es para confrontar este orgullo y esta hipocresía que ellos estaban teniendo, ¿ya? Pero obviamente, hermanos, tenemos que también recordar que cuando el Señor hace un llamado, ¿cierto?, confronta, no es para poner solamente como para decir ya les confrontó y listo, se acabó ahí. No, sino que también esa confrontación que hace el Señor por medio de su palabra es para que mediten, se den cuenta de su error, claro, y se arrepientan, ¿cierto? Y vengan a Dios, ¿cierto? Se vuelvan a Dios, se den cuenta de su error, ¿ya? Entonces lo estaba también a través de estas palabras, lo estaba desafiando, ¿cierto?, a arrepentirse, y que pudieran entrar, ¿cierto? Que se pudieran quitar, ¿cierto?, todo
Porque si este hombre hidrópico estaba lleno de líquido, ellos estaban, ¿cierto?, ahí hinchados, pero de orgullo. Y como ya vimos, por la puerta estrecha uno no puede entrar así. Hay un espacio limitado, ¿cierto? Y tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que no convienen, ¿ya? Como el orgullo, ¿ya? Y ellos la tenían ahí, y por eso Jesús, ¿cierto?, con estas palabras buscaba eso, que se arrepintieran, que se dieran cuenta, ¿ya? Y sí, pero increíble porque estos hombres, ¿verdad? Aquí traen a este hombre enfermo, lo presentan ahí en este banquete, para hacer caer a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le da vuelta a la tortilla, ¿cómo se podría decir? Porque a veces le da todo. Y ellos preparan todo el camino para que los otros versículos. Claro. Preparan todo el terreno. Porque, claro, Jesús no solamente vio lo externo, sino que él vio el corazón de estos. Prepara. Sí, bueno, como siempre hemos claro. dicho, ¿cierto? Ve el corazón de ellos y también de cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, ese es el contraste, ¿verdad? Que estos hombres queriendo hacer caer a Jesús hacen algo que ni ellos pensaron, que Dios iba a utilizarlo a ellos mismos para primeramente sanar a un hombre enfermo, encadenado por esa maldición que tenía. Lo de Jesús lo deja libre. Una respuesta que ellos ni siquiera nunca pensaron que le iban a hacer, que le iban a decir, o que Jesús le iba a decir de esa forma. Y tercero, que prepara el camino para los otros versículos que vienen ahora. O sea, increíble. ¿Sí? Todo va de la mano. Va de la mano cómo vamos, se va, la misma escritura va, ¿verdad?, haciéndose, respondiéndose. Vamos viendo que lo que ellos buscaban, ¿verdad?, que era algo maligno, se podría decir, buscar, ellos buscaban honor, ellos buscaban cumplir reglas de hombre, hacer quedar mal a Cristo, buscaban desacreditar, ¿verdad?, a Cristo. Pero ¿qué encuentran? Y a la luz de la Escritura podemos ver vemos que hay compasión. Eso es lo que encuentran. Y lo curioso acá es que nos damos cuenta de que ellos reconocen que Jesús era misericordioso, que era bondadoso, que cuando viera a este hombre no se iba a aguantar y lo iba a sanar. Entonces, como que pusieron el cebo, tenían todo el escenario perfecto, ¿cierto?, a sus propios ojos, ¿cierto? Pero vemos ahí que no salieron las cosas como ellos pensaban. Claro, pues ellos querían buscar honor para desacreditar a Jesús. ¿Pero qué encontraron? Encontraron compasión. Claro, querían encontrar honra, gloria, ¿cierto?, al pisotear a Jesús y ser ellos más levantados, por así decirlo. Sí, pero claro, vemos aquí que se encuentran con sanidad, se encuentran con compasión, con sanidad, y se encuentran con inclusión. Porque este hombre al ser sanado, ya es reintegrado ya, ¿verdad? Entonces, restaurado. y ellos ¿qué buscaban? Exclusión. Sacar. Claro, y podemos ver aquí también dos formas de ver, ¿cierto? Porque vemos que este mismo personaje, ¿cierto?, este hombre hidrópico, Jesús lo ve como alguien a quien amar. Claro. Pero ellos lo ven como alguien a quien usar. ¿Para qué? Para su beneficio. Por eso. Pero Cristo usa todo eso para mostrar, ¿verdad?, esa compasión, esa misericordia, así es, esa libertad que da a los hombres, ¿verdad?, de sus cadenas, sanidad, y ellos quedan como aquellos que no tienen, ¿verdad?, compasión, o sea, quedan mudos, o sea, desaparecen de la escena al no responder, porque dejan el camino libre a Cristo. Cristo sana, lo sana, y nadie dice nada, y Él sigue haciendo su obra, y sigue caminando, y sigue avanzando hacia la cruz, y nada lo detiene. Hasta que el Padre determine. Amén. Ponga el punto ahí. Amén. Entonces, como les decía, va todo ligado, ¿ya? Y como veíamos anteriormente en esta introducción en la cual yo quise retroceder, ¿cierto?, a estos primeros versículos antes del 7, ¿ya? Es porque todo va ligado.
¿ya? O sea, estábamos en la casa, ¿cierto?, de este fariseo, y veíamos ahí que los convidados, ¿ya?, no era cualquiera, sino que eran intérpretes de la ley, eran otros fariseos, personajes que se codiaban dentro de un mismo rango, por así decirlo, o eran algo más elevado, ¿cierto? Pero ellos no se mezclaban con aquellos que consideraban inferiores, ¿ya? No se mezclaban con ellos. Y así como veíamos ahí en el versículo 1, que ellos estaban, ¿cierto?, en esta banquete, invitaban a Jesús, ¿cierto?, ahí, a alguien que ellos no querían, que podríamos decir que ya lo querían quitar de escena, no se llevaban con Jesús, no lo tragaban, ni siquiera lo masticaban, ¿ya? Pero lo habían invitado y le estaban acechando. Pero vemos acá, ¿cierto?, en el versículo 7 que Jesús también lo había estado observando, ¿ya? En el versículo 7 Jesús también les dice, observando. Jesús también los había estado observando. Pero lo que ve Jesús es que ellos, a medida que iban entrando, ¿cierto?, aquí a esta sala para este banquete, ellos habían estado, a medida que entraban, ellos habían estado buscando los mejores lugares. Estaban buscando las mejores posiciones, los mejores asientos en la mesa. Y Jesús ve cómo ellos empiezan, podríamos decir ahí, como a tener esa, quizás habían unos ciertos enfrentamientos, no, yo voy aquí, no. Claro, buscando, ¿cierto?, en esa guerra de egos. De sentarse, ¿cierto?, en el mejor lugar. Dice aquí MacArthur, la mesa era una mesa típica que sería en forma de U, ¿ya? Y esta mesa en forma de U, obviamente, se ganaban por un costado, ¿cierto? En divanes, de 3 personas se sentaban, ¿ya? Donde el anfitrión quedaba en medio y al lado, ¿cierto? A los lados se ganaban los invitados de mayor honor. Y la otra parte central quedaba descubierta porque por ahí se servía, ¿ya? Entonces dice, a la cabecera estaba el anfitrión, a uno de sus lados estaban 2 invitados más honrados, y a los laterales, ¿cierto?, continuaban con los otros invitados, los restantes, y todos recostados en el sofá, como les decía. Y dice aquí un comentario de Mundo Hispano, mientras más cerca se estuviese del anfitrión, más honor era. Entonces imagínense esa disputa que tienen que haber tenido entre ellos mismos, de querer, no, es que yo me quiero sentar aquí, yo tengo que ir aquí, al lado del anfitrión, ¿ya? Yo sí, ¿ya? Y vemos ahí que mientras más cerca del anfitrión, mayor honor. Y eso es lo que ellos buscaban honor, ¿ya? Claro, que estos banquetes no solamente eran para comer. Claro. Tenían su qué. Claro, porque ahí buscaban este honor, buscaban este prestigio, y ahí se notaba, se hacía notar. Claro. ¿Ya? Era la oportunidad para brillar, como decían. Claro. Este es mi momento, decían ellos. Eran lugares públicos de reconocimiento, había lugares públicos. A ellos les gustaba que la gente los viera. Así es. Entonces, eso es lo que siempre se criticaba de ellos. Y también era para una oportunidad también, pues, para mostrarse con honor, todas esas cosas que a ellos les gustaba. La pomposidad, el ser llamados, ser nombrados, ser vistos, el ser presentados, ¿verdad?, como los mejores, los líderes y todo. Pero bueno, eso era más que nada el comer, o sea, este banquete no solamente se trataba de comer, como y tú lo acabas de mencionar, sino que habían posiciones, ¿verdad? Uno al lado izquierdo, el otro al lado derecho, y así sucesivamente por cada lado iban todos tomando su lugar. Claro. Entonces, a medida que iban entrando, Jesús iba notando esto, cómo ellos querían sentarse más cerca del anfitrión. Claro. ¿Ya? Y aquí dice MacArthur, o sea, mientras más cerca, como decía Mundo Hispano, mayor era el honor. Mientras más cerca del anfitrión. Y dice aquí MacArthur, los invitados de honor no eran cualquiera. Era como lo que decías tú, decía, estos invitados de honor, los que se sentaban a los lados, ¿ya?, eran aquellos que habían honrado al anfitrión. ¿Ya? Eran aquellos que habían honrado al anfitrión o que eran capaces de honrarlo. ¿Ya? Decía, este sistema de buscar honra unos a otros se basaba en reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Era como una especie de intercambio. Era como, tú me puedes devolver el bien que yo te hago. Claro.
era como, tú me das y yo te doy, ¿ya? Entonces, aquellos que eran invitados de honor, los que se ganaban a los lados, eran aquellos que habían honrado al anfitrión, o que podían hacerlo, ¿ya? Entonces, como bien decía Pedro, Claro. toda esta escena que Jesús estaba viendo acá, era completa, hermano. Era como un ejercicio de autopromoción, ¿ya? Claro. Autopromoción. Mientras más cerca del anfitrión, es porque yo tengo que estar acá, tengo más honor, tengo este privilegio que no tiene cualquiera. Yo sí puedo, ¿cierto? No sé, honrar al anfitrión, por así decirlo, ¿ya? Entonces, tengo que estar acá. Entonces, todos ellos buscaban estos mejores lugares, todos ellos buscaban este honor, todos ellos buscaban reconocimiento. Y ese, Prestigio y posición. claro, entonces este era un comportamiento que no está alejado en ninguna manera, hermano, de los fariseos. O sea, como bien decía Pedro, ellos anhelaban los primeros asientos en la cena. Y Jesús se los dijo. En Mateo 23:6 les dice, a ustedes les gusta, Claro. ¿cierto? Buscar los primeros asientos en la cena. Y lo vemos también acá, ¿ya? Les gustan las primeras sillas en las sinagogas, les gusta estar adelante, les gusta que los vean, les gusta que los noten, les gustan las salutaciones en las plazas, también le dijo Jesús. Estaban constantemente buscando estas oportunidades donde eran vistos, orar, ¿cierto? Para que todos me vean, ¿cierto? En público, ¿cierto? Les gustaba ser vistos, ¿ya? Y vemos que Jesús sella, ¿cierto?, su crítica a este comportamiento porque Él los ve. Aunque ellos le estaban acechando, Jesús estaba mirando sus actitudes, estaba viendo su comportamiento, estaba viendo su corazón. Y vemos aquí que Él hace una ilustración de fiestas de boda, algo que era muy conocido en el contexto, ¿ya? Ellos sabían a lo que se refería con todo esto. Y una boda no era cualquier evento, era un evento bastante importante, ¿cierto?, en la comunidad. Sí. Y les dice, ¿cierto?, del verso 8 al 10, ya lo leí en la Reina Valera, ahora lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Ya? Les dijo, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí, este lugar es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. Así lo traduce la traducción al lenguaje actual, el versículo 8 al 10 que ya habíamos leído anteriormente. Ahora, este principio, ¿cierto? Hemos estado estudiando los proverbios en los días viernes, ¿cierto?, en la iglesia. Y habíamos visto un proverbio, ya el proverbio 25, el verso 6 y 7, que hablaba de algo muy similar, donde vemos ahí que Salomón trae, ¿cierto?, algo muy similar. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Entonces vemos ahí que ya esa enseñanza estaba, ¿ya? Y vemos que Jesús acá como que trae, ¿cierto?, este principio y lo toma con referencia a las fiestas de bodas, ¿ya? Era algo que ellos estaban familiarizados. Entonces, ahora cuando Jesús les dice, no te sientes en el mejor lugar, siéntate al último, porque si después te llaman y te dicen, ven acá, vas a ser visto por todos los demás. Jesús aquí, hermano, quiero dejar claro que no estaba enseñándole a ellos etiqueta social, ¿cierto?, para que aprendan a ser unos hipócritas exitosos. Yo quiero ser hipócrita, pero voy a hacerme como que me humillo, me voy a ir atrás. Entonces así me van a hacer brillar más cuando me llamen adelante. No, eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. No le está enseñando etiqueta para que ellos aprendan a brillar más, fingiendo ser, ¿cierto? Ay, los pobrecitos, los últimos, los que... No. Es que igual cosa que no lo harían. No lo harían, pero Jesús no le estaba enseñando así como, quieren brillar más, hagan de esta forma y así les va a resultar. No, eso no es lo que Jesús está haciendo. Dice aquí MacArthur, sus palabras estaban diseñadas para describir a quienes en una demostración de orgullo espiritual y de arrogancia moral pedían a gritos los lugares principales en el reino
de Dios, solo para ser enviados por Dios, el anfitrión del banquete celestial, al lugar más remoto de su dominio. ¿Ya? Entonces vemos ahí que lo que Jesús está haciendo es confrontarles, está dejando en evidencia ese orgullo, ¿ya? Aunque ellos quizás unos a otros no se daban cuenta, ni siquiera a lo mejor se estaban mirando al otro, sino que estaban ellos tratando de cuidar su propia posición, su propio lugar, de asegurarse, por así decirlo, de estar ahí en el lugar de honor, ¿ya? Pero Jesús ve ahí que hay arrogancia, ve que están hinchados, ¿cierto? Aquí de soberbia, de orgullo, ¿ya? Y ellos pedían a gritos las posiciones, les gustaban las posiciones, ¿cierto? Y como ya hemos visto, o sea, Juan el Bautista les decía, o sea, no me vengan a decir que ya están listos en la salvación, por así decirlo. No me vengan con que son descendientes de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de las piedras. Claro. Ya, entonces ellos pensaban que ellos estaban listos, ellos pensaban que ellos estaban bien, ¿cierto? Que ya estaban... Lo podemos ver incluso cuando estaba el fariseo y el publicano, cuando decía, ay Dios, gracias, porque yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo. Ellos se veían a sí mismos, ¿ya? Como una vara más alta de medición, de la cual nadie más llegaba a esa vara, ¿ya? El orgullo estaba muy por encima de ellos. Claro, entonces vemos que Jesús aquí está confrontando esa arrogancia y le está dando a entender que en el reino de Dios no es así. Quizás de este lado de la eternidad sí se mueven claro, así, se mueven. pero en el reino de Dios no es así. Entonces lo que Jesús estaba enseñando, como dice aquí Pablo Ojo, les estaba enseñando humildad. Les estaba enseñando a humillarse, ¿ya? Y les dice, o sea, porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado. Y no lo va a humillar cualquiera. Es Dios mismo que lo va a humillar. Como decía MacArthur ahí, aquellos que piden a gritos, ¿cierto? Estos lugares, estas posiciones en el reino de Dios, en aquel día, el anfitrión celestial les va a echar al último lugar, afuera. ¿Anhelaban esos lugares? No los van a tener. ¿Por qué? Porque no van a poder pasar por esta puerta angosta, porque están hinchados de todas estas cosas que Dios mira de lejos. ¿Ya? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Escritura. Entonces, en el reino de Dios, las cosas no se mueven así como se mueven en este mundo, ¿ya? El valor no lo define mi posición externa, no lo define cuánto dinero tengo, no lo define cuántos títulos tengo universitarios, no lo define todo lo que tengo, no lo define nada de eso, sino que la humildad. Porque como les decía, o sea, Dios resiste al orgullo. Dios resiste al orgullo, pero Él honra la humildad, ¿ya? El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, ¿ya? Y ese de humillarse, ¿a qué se refiere? Porque muchos dicen, no, es que yo soy humilde. No, muchos tienen un concepto errado. A la luz de la Escritura, ¿a qué se refiere cuando Dios llama a la humildad? A reconocer mi posición delante de Dios, de que Dios es un Dios 3 veces santo, de que no tengo con qué presentarme delante de Él y reconozco mi posición. No merezco nada. No merezco nada. La ira de Dios está sobre mí, Señor, perdóname. Sé propicio a mi pecador, como decía el publicano. Reconocer que estoy en bancarrota espiritual. Esa es la humildad. Reconocer mi posición delante de Dios, ¿ya? Porque como hemos visto una y otra vez, de diferentes formas, Jesús deja claro, o sea, que nadie va a entrar al reino de Dios por sus propios méritos, o porque haga buenas obras, o porque tenga justicia propia. O sea, ¿qué es justicia? Son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿ya? Nadie va a entrar porque, no, es que yo tengo más likes, tengo más seguidores, soy un influencer. No, ahí, no. El orgullo va a quedar fuera, o sea, nadie se va a salvar porque a lo mejor guarde estas reglas que no son bíblicas, pero para intentar guardarlas, para no quebrantar el mandamiento de Dios. Nadie se va a salvar por eso, por guardar leyes extra bíblicas, ¿no? La salvación solamente viene por medio de Cristo, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios busca corazones contritos y humillados, y a ellos no los va a menospreciar, no los va a despreciar, ¿ya? Y Jesús los describe, o sea, en la bienaventuranza, como los pobres en espíritu. Ellos que lloran por su maldad,
lloran por su pecado, que ya no quieren ser igual, y quieren que Dios los transforme, quieren que Dios los use, quieren que Él crezca y ellos menguan. Están hastiados de ser como eran y quieren que Cristo se vea en ellos, ¿ya? A eso se refiere, ya, esta humildad. Entonces, aquellos que se inflan, ¿cierto? Que están ahí llenos de líquido de orgullo, no van a poder cruzar esa puerta a costa que Jesús había dicho anteriormente. Esa puerta me lleva a la salvación. ¿Y quién es esa puerta? Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual haya salvación. Cristo dijo, yo soy la puerta. No hay otra forma. A Él, dijo el Padre, ¿cierto? A Él vengan, Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. A Él oíd, le dijo allá a los discípulos en el monte de la transfiguración. A Él oíd. ¿Ya? O eres trigo o eres cizaña. Y siempre me ha quedado eso del trigo y la cizaña. Porque aquí vemos la altivez, vemos como enaltecerse para ellos, o sea, en este caso, levantarse a sí mismo, ¿verdad? Era bueno para ellos, ¿verdad? Era bueno esto de hacer este tipo de cosas, de buscar el honor propio, ¿verdad? Pero Cristo de alguna otra forma le está diciendo que ese tipo de fruto era falso. Ese tipo de fruto no servía en el reino de los cielos. Porque el verdadero fruto no te lleva a enaltecerse, ni tampoco a tener el orgullo tan alto que te lleva a pisotear a tu prójimo. Y lo que dice, Dios dice, y amarás, ¿verdad? Al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con tu alma, con todo. Y también, ¿verdad? A tu prójimo, como a ti mismo. El trigo, ¿verdad? Lleva frutos, tanto fruto que no se enaltece, se humilla. Mientras más frutos. Bueno, y los árboles también, pues mientras más cargaditos de frutos, más fruto, más cargado, más inclinada está la rama. Pero aquel que se parece al trigo, hay una cizaña que se parece mucho al trigo, se lo puede ver verde y fácilmente lo puede confundir, pero él siempre está verde, nunca tiene fruto. Llega el momento en el que el trigo empieza a cambiar su color, ¿verdad? De verde a dorado. Empieza a madurar y esa cizaña sigue verde, aparentando ser un trigo igual, con apariencia de llevar buen fruto o buena semilla. Pero no es así. Es una apariencia nomás. Y en este caso Cristo está poniendo claro las condiciones del reino de Dios. Y las condiciones del reino de Dios son muy diferentes a las que nosotros queremos imponerle a Dios. Porque eso es lo que están haciendo. Estos hombres, conocedores de la Escritura, ¿verdad? Que usaron su conocimiento para aprovecharse y querer beneficiarse ellos y no ayudar al pueblo a conocer a Dios o a conocer la verdad. Era necesario que apareciera Cristo. Era necesario que apareciera el Mesías, porque estaba tan corrompido su pueblo, estaban tan corrompidos los líderes religiosos, no todos, pero la gran mayoría. Claro. Y de hecho, cualquiera podría decir, entonces los fariseos, todos, ninguno se rindió al Señor. Bueno, tenemos un ejemplo de Pablo, ¿cierto? Saulo, decía fariseo, de los fariseos, orgulloso, celoso, ¿cierto? Pero él cuando tiene un encuentro con Cristo, él llegó a considerar todos esos logros como fariseo, ¿ya? Como basura. Y todos esos logros farisaicos, todo lo estimó como basura por amor de Cristo y empezó a depender del Señor. Aprendió a depender de Cristo. Y de hecho en 1 de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 1, del verso 12 al 16, él dice esto. Dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces vemos que Pablo, o sea, que fue transformado por Dios, y él anteriormente había sido un fariseo, pero lo estimó todo por basura, ¿cierto? Se rindió a Cristo. ¿Ya? Y podemos decir, o sea, Pablo entendió lo que estos fariseos de acá del texto no entendieron, ¿ya? Que la entrada al reino no es en autopromoción, no es por lo que yo logre, no es por nada de esos de orgullo, nada, sino que es a través de Cristo, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, de reconocer que de los pecadores yo soy el primero y que por eso vino Cristo, a salvar a los pecadores, ¿cierto? Y que por misericordia y en su gracia ahora soy instrumento útil en sus manos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿cierto? Pero vemos acá que él lo entendió, lo llegó a comprender, ¿no? Pero vemos acá que estos fariseos del texto no lo comprenden. Bueno, y vemos que después se empieza a intensificar aún más, ¿cierto? Esta persecución, por así decirlo, no solamente a Cristo, sino que después ya continúa y se acrecenta, ¿cierto?, contra los seguidores de Cristo, ¿cierto? Sí. Ahora, nosotros podríamos decir ya, Jesús está enfocando aquí primeramente a los que van entrando, que fueron invitados, ¿cierto?, a este banquete, ¿ya? Pero Jesús no solamente les habla a ellos, ¿ya? Porque vemos que aunque el anfitrión, a lo mejor, el que los invitó a todos, a Jesús mismo incluso, aunque él no estaba participando en esta batalla de estar buscando los mejores asientos, porque él tenía el mejor de los asientos, porque era el anfitrión, él estaba ahí en el centro, ¿ya? Tenía el puesto de importancia, no tenía que pelear por eso, pero vemos que aquí, aunque él era el dueño, Jesús también tenía algo que decirle, también vio su corazón, ¿ya? Y le dice en el versículo 12, cuando hagas una fiesta o una cena, lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual, ¿ya? Cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te invitarán a ti, y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado, ¿ya? Y ahí veíamos eso de la reciprocidad, ¿ya? Porque eso como que controlaba tanto la ética como las acciones, ¿cierto? De todo este sistema, ¿cierto?, farisaico. Esta estructura social que ellos tenían, se movía por esto. Entonces, ser bondadoso sin esperar nada a cambio era algo que estaba muy alejado de su ADN, por así decirlo. Era como algo que desconocían por completo. El hacer algo, hacerle un bien al otro, sin esperar que me estén devolviendo ya ese bien que yo hice. Sino que ellos todos lo hacían para poder conseguir algo. Todos lo hacían con fines egoístas, a ver si me conviene a mí, ¿ya? Las relaciones que tenían eran por conveniencia. Por conveniencia. ¿Ya? Entonces, todos lo hacían buscando su propio bien. De hecho, los reinos en el mundo siempre fueron por conveniencia. Casamientos por conveniencia. Claro. Los lazos, ¿verdad?, que habían entre reinos eran por conveniencia. O sea, iban así desarrollándose, ¿verdad? De todo era en base a lo que a mí me conviene, donde yo voy a estar mejor y donde mis riquezas van a crecer. Claro. Y mi ego también. Claro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, voy a ser más importante. Claro. Vemos que esa idea del hombre de querer ser grande, de querer ser importante, de querer ser nombrado, de querer ser reconocido por el hombre, esto dice que no tiene ni un valor delante de los ojos de él.
Claro, de hecho aquí, como dice Pablo Hoff, el Señor le está sugiriendo, ¿cierto?, a este anfitrión que no debe emplear la hospitalidad como un medio de promover sus Claro, propios su intereses propio interés. personales. Claro. Está, En otras palabras. ya, entonces, Entonces el Señor le empieza a decir eso, que no tiene que ver al claro. otro como un medio por medio del cual conseguir algo. Que es prácticamente lo mismo, o sea, ver al otro, al prójimo, como alguien a quien usar. Ya veíamos que usaron al hidrópico, ¿cierto? Como un medio para hacer caer a Jesús. Pero aquí ellos también se estaban usando los unos a los otros. Claro. En esa búsqueda, en esa hambre, ¿cierto? De poder, de prestigio, de honor. ¿Ya? Pero Jesús le cambia todo, Jesús. Y continúa diciéndole, o sea, le dice, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, invita a los tullidos, invita a los cojos, invita a los que no te pueden devolver. Claro, a los que no te pueden dar nada a cambio. Es que lo que Cristo estaba diciendo en ese momento, con esas palabras, era con toda esa claro, lógica que ellos tenían. era algo muy, se podría decir, revolucionario, ¿verdad? Que me estás diciendo entonces que debo invitar a quién. O sea, no debo invitar a la gente que a mí me ayuda o que yo necesito que me apoye, sino que tengo que a quién invitar a los pobres. O sea, es que ellos no me van a ayudar. Entonces, Claro. era algo, Claro. era algo común, ¿verdad? Invitar a gente importante, a gente, para poder obtener algún beneficio. Claro, o de su mismo nivel, ¿verdad? Esperar también ser invitado de vuelta. Claro. Entonces, por eso Jesús le dice era un tema todo eso, y era común en estos banquetes o en estas reuniones hacer eso. O sea, no ibas a ver una persona pobre entre medio de ellos. Claro. Porque no era bien visto, no era lógico. Claro, los marginados no iban a ser invitados, como decíamos anteriormente. Ese hombre hidrópico no tendría por qué haber estado ahí, sí. No lo hubieran invitado de ninguna manera, ¿ya? Pero ahí tenían algo estaba entre manos, ¿ya? Pero un marginado social no sería invitado un banquete, menos dado por un fariseo, ¿ya? Porque no tenían tampoco la manera de responder y de responderle, ¿cierto?, a lo que ellos les dan. Y eso es lo que ellos estaban buscando. Por eso Jesús le dice esto a este anfitrión. O sea, tú estás invitando a todos aquellos que te pueden devolver la mano, o te pueden ayudar ¿cierto? O devolver un favor o hacer un favor, claro, que tú necesitas. Pero Jesús le dice no, ¿ya? Pero vemos que en un banquete, ¿cierto?, sobre todo de fariseos, no iba a haber ninguna de estas personas. Y recordemos que ellos estaban tratando de alejarse de tipo de personas así. Eran a los ojos de ellos eran como gentuzas, por así decirlo. Es que ahí la generosidad que ellos como fariseos o como religiosos, ¿verdad?, mostraban al mundo, no estaba siendo demostrada, porque ellos estaban buscando gente de su propio nivel. O sea, no había generosidad dentro de todas estas reuniones, no había algo que ayudara, ¿verdad?, al pueblo, sino lo que ellos estaban buscando realmente era un intercambio. Claro, un intercambio, buena. Un intercambio de intereses. Claro. Un intercambio de intereses, y eso a ellos les servía, eso, porque eso es lo que ellos buscaban y necesitaban. Eran amistades interesadas. Claro. Pero Cristo le cambia toda esa... Rompe con toda esa lógica de yo te doy y tú me das. Claro. O yo te doy para recibir. Algo a cambio. Algo a cambio, o sea... Cristo rompe con todo eso. Claro. Entonces, Jesús le critica todo esto a ellos, porque ve en ellos, y vimos en el versículo 7 es, claro, del versículo 7, cuando él dice que está observando, ¿verdad? Critica todo esto, lo que ellos están haciendo. O sea, Jesús igual impresionado por ver a estos líderes, que son los que llevan el pueblo a Dios, peleándose una posición, peleándose por una posición. Entonces, esto es lo que Jesús critica, ¿verdad? No es una verdadera generosidad que ve en estos hombres. No ve
esa compasión por el otro, sino lo que ve es ese intercambio, querer hacer este intercambio de intereses Una competencia por para querer sobresalir. ni siquiera para ese interés. Puede que, claro, a lo mejor estaba buscando, puede que alguien esté buscando intereses para ayudar a otros, pero no era ni para ellos, era para ellos. Era solamente para su beneficio y su estatus, para que esa pomposidad, ese orgullo fuera más grande, ¿verdad? Y ellos pudieran ser mucho más eh, que lo que fui ayer. Yo tengo que mañana ser mejor que lo que fui hoy día, ¿verdad? Entonces yo buscaba constantemente este sistema, y les gustaba este sistema Si les gustaba de intercambio. de yo te doy para recibir. Claro. Te doy, pero algo a cambio, o sea. Pero vemos acá que Jesús, como les decía, rompe con esta lógica y él apunta, ¿cierto?, a ese amor genuino, a ese amor desinteresado, a ese dar sin esperar algo de que me devuelvan, Claro. ¿ya? Entonces, por eso le dice, o sea, no invites a aquellos que te pueden devolver un favor, porque tú estás buscando eso. Tú estás buscando invitar a aquellos que te pueden devolver esa invitación, ¿ya? O te pueden ayudar de otra forma. Si no, te invitas a aquellos que no te pueden devolver, a aquellos que no te pueden retribuir. Y los nombra. ¿Ya? Entonces, o sea, y le dice, o sea, y aunque los demás no te recompensen, porque ellos no van a poder retribuirte, no van a poder, pero Dios ve todo. Y Él sí te va a retribuir, Él sí te va a recompensar, porque Dios lo ve todo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie te devuelva, ese bien que tú hiciste, Dios lo va a recompensar, porque Él lo ve, ¿ya? Y como dice ahí, o sea, Él mismo va a pagar esa deuda, ¿cierto? En el día de la resurrección, ¿ya? Y como también habíamos visto en Proverbios 19, verso 17, ahí sale algo similar, que dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho lo volverá a pagar. O sea, aquellos que no te pueden devolver el bien que tú les has hecho, el Señor lo ve, y el Señor no lo va a dejar ahí sin recompensa, ¿cierto? Pero vemos acá que ellos estaban buscando la recompensa del otro, entonces esa será su recompensa, lo que el otro le pueda dar. El honor, el prestigio o la posición o lo que pudieran obtener del otro, esa ya será su recompensa. Pero aquellos que no se les puede devolver, porque no tienen, ¿cierto?, para devolver, dice ahí, al Señor presta, ¿cierto?, el que da al pobre. Por eso no lo vuelve a devolver, pero el Señor lo ve todo y Él sí lo va a devolver, mejor que lo de Dios, ¿cierto? Entonces, como vemos, hermano, a la luz de todo lo que hemos visto hoy día, Jesús confronta dos cosas profundas. El orgullo, en primer lugar. Así es. Estar hinchado, ¿cierto?, ahí de orgullo, del querer ser visto, de querer, ese hambre de querer ser reconocido. Y el interés personal, ese dar esperando recibir, ¿ya? Entonces vemos que Jesús confronta esto, el orgullo y ese interés personal, ¿ya? Y a la luz de esto, obviamente, siempre nos tenemos que examinar nosotros mismos, porque podemos decir, oh, como eran los fariseos. ¿Ya? Pero a la luz de todo lo que hemos visto, nos podemos preguntar a nosotros mismos, y cada uno a sí mismo sea sincero y se responde a sí mismo. En algunas ocasiones quizás ha sucedido, o quizás recientemente, o quizás no me he dado cuenta, pero a la luz de la Escritura ahora sí. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy buscando ser reconocido? ¿O sirvo en silencio? ¿Lo hago para el Señor nomás? ¿O quiero que me vean? ¿Ya? O me molesta cuando no me toman en cuenta, pero a los otros sí, y a mí no. Me molesta, porque yo hago cosas, pero nadie me reconoce. ¿Le molesta eso? ¿Ya? ¿Estoy participando o doy solamente cuando me conviene? Cuando los ojos de los demás están viendo, entonces ahí sí participo. Cuando están los demás hermanos, los que sí me interesa que me vean, ahí participo. Voy a dar cuando los demás me vean. Ahí cuando se note, ahí voy a dar. Pero si no, no. ¿Ya? O sea, estoy buscando esas oportunidades para brillar. ¿Ya? Dar cuando me conviene. Participar cuando me conviene. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Veo a las personas, hermano, como oportunidades, así como Jesús, para extender ese amor de Dios, o veo a las personas como la veían quizás esto en el tiempo de él, que la veían como solamente alguien a quien podían usar
para beneficio personal. Mm. Estoy buscando, veo a las personas para extender el amor de Dios o como un medio para obtener algo a mi conveniencia. O sea, revisemos nuestras motivaciones. A eso es lo que nos invita aquí el pasaje, ¿ya? ¿Estoy haciendo las cosas por amor a Dios? ¿O la estoy haciendo por aprobación? ¿La estoy haciendo porque quiero ser reconocido? ¿La estoy haciendo por conveniencia? Porque algo voy a agarrar de ahí. Claro. ¿Ya? Entonces revisemos nuestras motivaciones. Amén. ¿Por qué? Porque si hemos andado así, tenemos que dejar claro que al Señor no le aprendimos eso. El Señor nos está enseñando eso. No nos ha dado ejemplos de eso, sino que todo lo contrario. Y aquí nos está enseñando, al igual como le está enseñando a ellos. Y que esa palabra que llegó a ellos, hoy la tenemos nosotros. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Y si hemos andado así, bueno, nos dice el Señor por medio de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Él tenía todo para jactarse. Es Dios. Pero vemos ahí que no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta los hombres. El Hijo de Dios nos está enseñando. Es el ejemplo que Cristo nos dejó, no de otra manera. No para que estemos ahí buscando conveniencia, no que estemos ahí buscando ser reconocidos, que me tomen en cuenta, que me vean, ¿ya? Participar cuando me conviene, si no, no me conecto, no, que no me conviene, pero si están, otra iglesia, entonces ahí sí, porque tienen que ver que yo estoy. No, el Señor ve los corazones, que el Señor nos ayude, porque esto es algo totalmente humano, somos así. Aquí no podemos decir, los fariseos, no, hemos caído en él. ¿Ya? O sea, como decía Pablo, de los pecadores aquí yo soy el primero. Y eso es lo que se mueve este mundo. O sea, este mundo está lleno de personas que están buscando constantemente reconocimiento. La sociedad está completamente enseñada a buscar el reconocimiento. Claro. A buscar la aprobación. A buscar la aprobación, pues si tú no tienes un título, no eres nada. Claro, no eres nada, te miran en menos. Te miran en menos. Si tú no tienes un auto del año, tú no eres, no te van a mirar bien. Si tú no tienes una buena profesión, no vives en un lugar adecuado, no tienes aprobación. O incluso la vestimenta, sí. Claro, entonces vivimos en un mundo donde vemos incluso, como decía, o sea, que muchos están buscando reconocimiento, muchos están buscando ser aprobados, muchos están buscando relaciones basadas en conveniencia, ¿ya? Pero vemos que eso es en el mundo, y Jesús aquí nos está enseñando a vivir distinto, ¿ya? Nos está diciendo que no necesitamos estar detrás de todas estas cosas, de estar buscando enaltecernos, de estar buscando que nos vean, sino que todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Y aunque nos devuelvan o no nos devuelvan, gloria a Dios, Dios se encarga de todo, Él lo ve todo. Y Él quiere que nuestros corazones estén limpios, ¿cierto? Y quizás nos hemos equivocado, pero así como decíamos al principio, estas palabras del Señor confrontan. Y quizás nos hemos encontrado en este momento entre la espada y la pared, igual como estaban los fariseos, ¿ya? Y estamos callados porque nos dimos cuenta que nos equivocamos. Pero no es para que nos quedemos ahí, sino que el Señor nos está llevando al arrepentimiento, a que reconozcamos nuestro error, a que reconozcamos que hemos andado con orgullo. Sí, Señor, he estado buscando ser reconocido. Sí, Señor, de repente he participado, me he conectado solamente para que me vean. Sí, Señor, ¿sabes qué? Doy solamente cuando es mi momento de brillar, ¿ya? El Señor quiere que lo reconozcamos, que seamos sinceros porque Él lo sabe, ¿ya? Y vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Porque el Señor dice que podemos venir delante de Él, reconociendo nuestros pecados, y Él
es fiel, justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Y Así sabe es. cómo somos. Y esto es totalmente humano, hermano. El mundo así se mueve. Y nosotros podemos caer constantemente en estas cosas. Por eso el Señor aquí lo está tocando, ¿ya? Entonces el Señor nos dice, no busquemos el donde nos conviene, sino que siempre quiere que seamos iguales, ¿cierto? Que seamos unas cartas abiertas, que siempre esté buscando a Él glorificarlo, ¿ya? Y que no veamos a las personas como un medio para usar, como lo hacían ellos, a nuestra conveniencia, sino que las veamos como una oportunidad para seguir extendiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, seguir extendiendo este amor de Dios. Y obviamente, esto no es algo que nosotros nos forcemos y digo, ya, hoy me esfuerzo y lo voy a hacer. Claro. Sino que separados del Señor no podemos hacer nada. Necesitamos a Cristo en todo. Entonces, hermanos, sí, quizás nos hemos encontrado entre la espada y la pared, pero no es momento para que nos quedemos callados, sino que para que vengamos a Cristo, hermano. Reconozcamos que fuimos descubiertos por medio de su palabra, al igual como lo fueron ellos. Y esta misma palabra que nos confronta también nos está llamando al arrepentimiento. Amén. Y nuestro Señor es bueno. Y gloria a Dios. Hay muchos que dicen, Cristo no viene nunca. Y gloria a Dios que no ha venido todavía. Porque hay muchos que el Señor está esperando que se arrepientan. E incluso nosotros mismos estamos siendo transformados. Nosotros mismos estamos siendo santificados. Porque fallamos. Amén. Pero estamos en manos de un Dios vivo. Amén. Lleno de misericordia. Amén. Porque a eso vino Cristo. Y nos transforma de tal forma que, como decía Pablo, yo no merecía nada. Pero ahora Él me usa como instrumento para que otros, ¿cierto?, que no tienen esperanza de tener una vida nueva, al ver que Cristo me transformó a mí de como yo era, tengan esperanza, ¿cierto? Tengan esperanza y quieran acercarse también al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y bueno, por hoy día tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder abrir la Escritura, de poder estar buscando, escarbando, ¿verdad?, dentro de la palabra, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y este pasaje en sí, ¿verdad?, nos revela dos valores fundamentales del reino, que es la humildad verdadera, ¿verdad? Quedamos claro que esa humildad, ¿verdad?, no busca reconocimiento, no busca posición, y también la generosidad, ser generosos, ¿verdad? Tener esa generosidad desinteresada, ¿verdad?, que muchas veces no existe, ¿verdad? Sino que yo uso, ¿verdad?, dar, pero necesito recibir, ¿ya? Dar sin esperar nada a cambio, que es lo que le agrada a Dios, o sea, desinteresadamente, como decía, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra hoy la palabra mediante, ¿verdad?, estos versículos bíblicos en donde Cristo lo vemos, ¿verdad?, enseñando, y enseñando, ¿verdad?, misericordia, enseñando amor, ¿verdad?, por el prójimo, por aquel que estaba siendo utilizado, por aquel que a lo mejor después, si no hubiese pasado nada, si lo hubiesen dejado ahí y se hubiesen reído de él, ¿ya? Él buscaba que lo sanaran, porque es lo más probable que eso es lo que después le hubiesen dicho, si no lo hubiesen sanado, pero Cristo tenía otro plan. Dios tenía otro plan que el hombre nunca va a poder entender. El hombre no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Entonces, cuando venimos e enfrentamos a Dios, pasa esto, la humillación, ¿verdad? Esa arrogancia, ¿verdad?, es caída totalmente. Nuestros corazones son totalmente mostrados, descubiertos, ¿verdad? La intención del corazón, ¿ya? Es cuando uno queda, ¿verdad?, totalmente mudo, como quedaron estos hombres que querían, ¿verdad?, hacer caer a Dios, pero
los que realmente perdieron fueron ellos. Así es. Y más encima fueron utilizados para la gloria de Dios, para que, ¿verdad?, Dios fuera glorificado en ese momento por esa sanidad, ¿verdad?, que hizo con este hombre enfermo. Así que muy, muy buena la enseñanza del día de hoy. No olvidarse, hermano, de que los puntos importantes, la humildad, ¿verdad?, y la generosidad desinteresada. Eso es lo que Dios cada vez, ¿verdad?, nos muestra en sus textos. Vemos cómo Él camina, cómo Él quiere estar con el hombre. Quiere que el hombre venga a Él. Él quiere sanar al hombre, quiere cambiar al hombre. Él quiere que el hombre sea, ¿verdad?, salvo. Y Él está con las manos abiertas. Está esperando con los brazos extendidos, ¿verdad?, aquel que se arrepiente de sus pecados y lo reconoce a Él como Señor y Salvador. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta palabra el día de hoy, ¿verdad?, esperando en el Señor que, ¿verdad?, podamos meditar en este estudio del día de hoy y también podamos vernos nosotros también reflejados ahí como estos fariseos que muchas veces hemos querido ir en contra de Dios, ¿verdad? Sin quererlo, muchas veces podemos llegar a estar luchando contra Dios, ¿verdad? Y decimos, ¿qué pasa? Que Dios no me escucha, claro, porque yo estoy diciendo, ¿verdad?, yo estoy siendo el tropiezo para que la voluntad de Dios, para que las bendiciones de Dios no lleguen a mi vida.